La niña de la mochila. Todos los seres humanos, por el simple hecho de ser personas, somos dueños de unos derechos. Los llamamos derechos humanos. Estos derechos son iguales para todos, sea cual fuere la edad, la raza, la procedencia, la religión, el color, el idioma. Las niñas y niños, así como los adolescentes, también tienen estos derechos, los cuales se proclamaron en el Convenio de los Derechos de la Infancia firmado por la Organización de Naciones Unidas en 1989. Este convenio fue firmado por 193 estados, con el compromiso de respetarlo e impulsarlo. Dicho de otra forma, este convenio es de obligado cumplimiento, pero sin embargo los estados español y francés obvian tanto el convenio como sus leyes derivadas, y en consecuencia les niegan derechos básicos a un gran número de niños y niñas, y más en concreto el derecho a recibir afecto por parte de los padres y a ser educados por ellos. Pero ¿desde cuándo y por qué se vulneran estos derechos? Cuando a un niño o una niña le ocurre algo y tiene problemas de diversa índole, solemos decir, qué cargada tiene la mochila. Y algunas de esas mochilas cargadas es complicado aligerarlas de peso al resultar muy difícil encontrar una solución, pero otras no lo es tanto, y lo que vamos a plantear ahora tiene solución. Según la legislación del Estado español, las niñas y niños tienen derecho a permanecer con sus madres en la cárcel hasta los 3 años, y decimos madre porque en el caso de los padres no existe ese derecho. Tal y como dijo Javier Urra, exdefensor del menor de la Comunidad de Madrid, hasta el cumplimiento de los 3 años, el menor asimila los aspectos más negativos de la cárcel, esto es, los barrotes, los ruidos de los cerrojos, la imposibilidad de mirar a la lejanía porque hay paredes por todos los lados, humedad, frío, espacios pequeños, recursos reducidos, obligación de pasar 14 horas al día en la celda de 9 metros cuadrados. Así pues, a pesar de estar juntos, las condiciones no son las más adecuadas ni para la madre ni para los niños y niñas. Además, en las cárceles actuales las necesidades psicobiológicas de los menores, tales como la alimentación, temperatura, higiene, sueño, salud, son imposibles de satisfacer. Por lo tanto, tal y como decíamos, el niño o niña tiene el derecho a estar con su madre, pero a 500 o 700 kilómetros de su casa, ya que en el País Vasco no existe ningún centro penitenciario preparado y adecuado para que las madres presas puedan estar con sus hijos e hijas. Por lo tanto, a los padres y madres vascas encarceladas, a los hijos e hijas de estos, así como al resto de familiares, este derecho no se les garantiza y en lugar de favorecer la cercanía se impone la lejanía. Pero además, cuando la menor cumple 3 años, madre e hija dejan de estar juntas, teniendo la menor que salir de la cárcel y pasando al sistema de visitas. Según la ley, los menores de 10 años no deberían de tener ningún límite en la frecuencia de visitas. Pero la realidad es muy diferente, llegando en el mejor de los casos a tener un vis a vis mensual o incluso, amparándose en la recurrente disculpa de falta de infraestructura en la cárcel, estas visitas se pueden reducir mucho más, quedando dicho derecho en manos de la voluntad unilateral y subjetiva del director de la prisión. Además de esto, existen las visitas que se realizan en los locutorios, totalmente frías y antinaturales. La persona referencial para la niña o niño, este es su madre o padre, la encuentran detrás de un cristal con barrotes con la cual solo se pueden comunicar por medio de un telefonillo, sin ninguna posibilidad de tocarla o abrazarla. Al cumplir los 10 años, sin embargo, estos vis-a-vis de convivencia desaparecen, no entendiendo el niño o la niña por qué le alejan aún más de su madre o padre. Tal y como se ha demostrado en la psicología evolutiva, para poder desarrollar el ámbito cognitivo y lingüístico, las niñas y niños tienen una herramienta propia, esto es, la imitación. Por medio de la imitación se crea todo el andamiaje cognitivo de la estructura intelectual. Para ello, la presencia y la interacción entre los familiares es fundamental para poder desarrollar y modelar la mayoría de los elementos de la personalidad, para encauzar la regulación de las emociones básicas, para crear estructuras lingüísticas firmes y para organizar las bases del desarrollo psicomotor. Los niños y niñas tienen que ver y sentir la cercanía de sus padres. Las caricias, los abrazos, los besos, las similares manifestaciones afectivas son muy importantes. Tiene que notar la seguridad emocional por parte de los padres, para que de esa manera se sientan aceptados, queridos y valorados. Si esto no fuese así, surgirían problemas de autoestima, soledad, marginación y abandono, y en consecuencia aparecerían patologías emocionales. Por todo ello, ante una situación con la que se ha encontrado el niño o la niña,
se le castiga y se le transmite un sentimiento de culpabilidad. Pero además, aparte de estas situaciones y vivencias traumáticas que tiene que vivir el niño o la niña, imaginémonos por un momento lo que supone para el menor tener que hacer un viaje de 8, 10, 16 horas para poder realizar una visita. En este momento en el País Vasco existen más de 1000 personas menores de edad que tienen a su padre o a su madre en 68 prisiones muy alejadas de sus casas. Badajoz, Huelva, Almería, Lyon, París, Valencia. La prisión más cercana se encuentra a 400 kilómetros y de ahí en adelante a 700, 900 o 1200 kilómetros. Imaginemos que una de estas criaturas tiene a su padre en la cárcel de Badajoz, a 756 kilómetros de casa. Si contabilizásemos cuántos kilómetros ha tenido que recorrer estos últimos años para visitarle, habría dado más de 20 vueltas al mundo. Pero si este cálculo, en vez de hacerlo en kilómetros, lo hiciésemos en tiempo y dinero, tendríamos que hablar de miles y miles de horas y de euros. Y todo esto, lógicamente, también influye en el desarrollo del niño o niña. Para empezar, deberíamos señalar que cuando los niños están obligados a realizar unos viajes tan largos para poder ver a sus padres, lo interpretan como un castigo hacia ellos. No entienden por qué es inexplicable, porque tienen que hacer tantos kilómetros para poder ver a su padre o a su madre. Todo esto les crea estrés y nerviosismo, quedando totalmente desplazados de sus actividades propias, su protagonismo y sus aficiones, porque al fin y al cabo todo depende y está sujeto a ese largo viaje y a esa corta visita. Desgraciadamente, aparte de todos estos datos citados hasta ahora, existe otra serie de consecuencias más graves y profundas, tanto en el ámbito de los estudios, en el desarrollo cognitivo, en las relaciones. En lo que respecta a los estudios, muchas veces tienen que perder clase, porque las visitas pueden ser en fin de semana o entre semana, porque necesitan tiempo para realizar esos largos viajes, o porque vuelven muy tarde de las visitas, pierden horas de clase, pierden el ritmo de la clase y pierden la motivación necesaria para mantener la concentración y el interés necesarios en el horario completo de un día normal. En el ámbito del desarrollo cognitivo, los problemas que surgen suelen ser más graves, especialmente en los referentes a los aspectos socioemocionales, cognitivo-lingüísticos, psicomotores y en la adecuación. Así pues, por ejemplo, estos niños y niñas no pueden participar con normalidad en las actividades de deporte escolar, porque no pueden entrenar y porque no pueden jugar muchos fines de semana, creando un sentimiento y ánimo de enfado en la actividad, que de por sí debería ser atractiva e integradora, perdiendo interés por dicha actividad y refugiándose en actividades o deportes basados en el individualismo. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que estos niños y niñas, además de sentirse especiales, diferentes y raros, se encuentran con grandes dificultades para desarrollarse emocional y socialmente, viviendo en riesgo de sufrir aislamiento social. Además, al tener que realizar estos viajes tan largos, pierden la dimensión espacial, creando gran desorientación, sufriendo alteraciones del sueño, padeciendo cefaleas, incrementándose el cansancio físico y apareciendo en muchas ocasiones enfermedades psicosomáticas. Finalmente, no podemos olvidar que todas estas circunstancias provocan un sentimiento de culpabilidad en la persona menor de edad: kilómetros, nerviosismo, visitas cortas, dificultades para dormir, imposibilidad de jugar y relacionarse con su padre o su madre, los amigos, tensión, estrés, miedo a los accidentes, temor a los recuerdos de la cárcel, incluso miedo a que en la próxima visita no pueda ver a su padre o a su madre, porque eso también ocurre, que la visita no se puede realizar por razones que no pueden controlar ni los niños ni sus padres. Es por eso que, independientemente de la naturaleza del familiar preso o de su condena, los derechos de la infancia deben ser respetados. Viendo este panorama, todavía alguien puede pensar que se respeta el derecho del niño o niña a la afectividad o educación maternal teniendo a su madre a 700 o 1000 kilómetros, obligándola a coger autobuses, taxis, combinación de trenes con peligro de sufrir accidentes con cacheos, con registros mediante arcos o detectores, para finalmente tener una hora de visita una vez al mes. Así pues, ¿dónde quedan los derechos de la infancia reconocidos por la legislación internacional? ¿Dónde queda el imprescindible vínculo que necesitan los niños respecto a sus padres para su desarrollo saludable? ¿Y el derecho a recibir afectividad de sus padres? ¿Y dónde queda el derecho para ser educados por sus padres? Cuando a una niña o un niño le ocurre algo o tiene muchos problemas, se suele decir: ¿qué cargada tiene la mochila esa niña?
y quienes llevan esa mochila no tienen más que 11, 9, 8, 4 o 2 años. La escuela no es solamente un lugar de formación académica, sino que también es un lugar de desarrollo social y de desarrollo emocional. Hay que tener en cuenta que los niños y las niñas están en las aulas, están en la escuela muchísimo tiempo, mucho más que el tiempo que se dedican a las clases. Está el recreo, las extraescolares, los tiempos de parque o incluso de juego en el patio, ¿no? Y en las escuelas, en las aulas de las escuelas hoy en día encontramos muchísima diversidad, ¿no? Encontramos niños y niñas que tienen mochilas con diferentes pesos y por diferentes motivos, pero con dificultades a muchos niveles, ¿no? Y la escuela debe dar una respuesta a esas necesidades educativas que tienen todos esos niños y esas niñas y tiene que intentar, por lo menos intentar compensar esas diferencias y esas peculiaridades o esas dificultades que tienen. Y yo creo que la escuela debe basarse, o los dos pilares fundamentales de trabajo con este tema serían, por un lado, la flexibilización de ciertos elementos de la escuela y, por otro lado, la empatía con esta situación, ¿no? Hay que decir que es muy importante la comunicación con la escuela. La escuela debe saber qué es lo que pasa en la vida de los niños y las niñas que están, para poder ayudarles y para poder mejorar o sobrellevar estas situaciones, ¿no? Entonces, por un lado, pues la flexibilización de la escuela, ¿no? Pues con pequeñas estrategias, con pequeños compromisos, pues es posible el solucionar algunas situaciones que pueden ser bastante complicadas, ¿no? Para algunos niños y algunas niñas. Por ejemplo, pues el no mandar los deberes con una inmediatez de un día para otro, sino con un cierto plazo, ayuda no solamente a los niños que no van a poder hacerlo, sino a todos, ¿no? Porque va a ayudar a que regulen sus tiempos, a que se autoorganicen, a que mejorar su autonomía. O, por ejemplo, los exámenes, no poner los exámenes un día o el día siguiente de un viaje, sino pues intentar, sabiendo cuándo se dan esas circunstancias, pues adaptarlo para que todo el mundo pueda acceder a ellos, ¿no? Y luego el otro pilar fundamental es la empatía, ¿no? La escuela debe tener una empatía para con las situaciones que se dan en las aulas, ¿no? Debe conocer la situación y debe ofrecer al alumno y a la alumna una situación de confianza donde pueda contar pues cómo se siente, sus experiencias, sus sentimientos, pues si un día está nerviosa, otro día está enfadado, pues bueno, pues lo que le va a pasar, ¿no? Y que sienta que va a la escuela y va a poder comunicar lo que le pasa, ¿no? Me parece que es muy importante. Entonces, tanto la flexibilización de la escuela como la empatía para con la situación es fundamental. Entonces, bueno, pues en conclusión, la escuela no debe ser un obstáculo añadido a la situación que viven estos niños y estas niñas, sino que pues cambiando algunas cosas y adaptándonos a las situaciones, pues lo que podemos hacer es que la mochila pues pese un poquito menos. ¿Qué podemos hacer desde nosotros, la sociedad, ¿no? Para hacerle frente a esta historia? Bueno, es indispensable la movilización de la calle, ¿no? Es decir, que consigamos que la gente se movilice para pedir lo que es un derecho respecto a las niñas y los niños que tienen a su padre o a su madre o a los dos en la cárcel. Tenemos que tener en cuenta la resistencia al cambio que de por sí tenemos todos los seres humanos, ¿no? Porque somos personas económicas y tendemos al automatismo. Entonces esto quiere decir que no hay un cambio si no sentimos la verdadera necesidad. Entonces lo que tenemos que conseguir es esto, que quien tiene la posibilidad de cambiar esta realidad sienta la incomodidad o la necesidad del cambio. Esto nosotros llevamos un montón de años pues expresando y pidiendo que se den o que se cumplan los derechos que tienen pues, los presos, los familiares, etc. Entonces es importante que esta petición se haga de una forma original para que nos llegue, porque se ha dado cierta desensibilización
por el hecho de que llevamos años y años en lucha por estas peticiones, y entonces se ha dado bueno, ya no lo vemos, ¿no? Entonces es importante, por un lado, que sea una petición original para que nos llame la atención, y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que llevamos un montón de años con un conflicto que ha supuesto muchísimo dolor, y que esto ha generado una desensibilización, es decir, sentimos como normales cosas que no lo son. Entonces tenemos que conseguir volver a sensibilizar a las personas y conseguir la empatía de las personas en relación a las niñas y los niños que viven esta problemática, ¿no? De un montón de kilómetros para ver a sus aitas, de pues la situación que tienen, ¿no? La dificultad de poder crear un vínculo en una situación de cárcel que es pues, un contexto muy frío. Muchas veces tienen que hacer vis-a-vis de convivencia compartidas con más familias, con lo que limita la intimidad de la unidad familiar, pues también muy limitado a la hora de poder hacer una comunicación de calidad, tanto en el tiempo como en la forma. Y luego, pues por otro lado, me parece importante el tema de las telecomunicaciones, ¿no? El que sea visible en la tele, en la prensa, porque todo lo que no aparece en estos medios no existe. Entonces sería una forma de poder llegar a personas que igual no conectan con esta problemática porque no les ha llegado de cerca, y pudieran empatizar con lo que le puede suponer a un niño o una niña en estas circunstancias, pues tener que hacer un montón de kilómetros y bueno, pues todo lo que se deriva de ello, ¿no? Para los niños y las niñas. Seguramente la mayoría de nosotros y nosotras ya sabíamos que existía esta problemática, pero después de oír todos estos datos, sin lugar a dudas, contamos con más elementos y juicios de valor. Recuperar estos derechos de la infancia no es trabajo de una sola persona, pero si entre todos mostrásemos empatía y solidaridad, podríamos llegar a convencer a aquellos que tienen la responsabilidad de cambiar esta situación, porque los derechos humanos son de todos, de los niños y niñas también.